Continuamos en Telediario Federal. ¿Y con qué continuamos? No es novedad, Jorge, que en la Argentina el acceso a la vivienda se convirtió en un desafío sumamente difícil. Sí. Tener la casa propia es muy difícil y alquilar también es un dolor de cabeza. Y uno siempre relaciona el alquiler con la gente quizás más joven. Y mirá este dato de la Fundación Tejido Urbano, que han hecho todo un informe de inquilinización. Y mirá el dato que han extraído. En 20 años se duplicó la cantidad de adultos mayores que alquilan en la Argentina. De 164.000 adultos mayores que alquilaban en 2004, ahora hay más de 359.000 personas mayores que necesitan alquilar una propiedad donde vivir. Claro. Vamos a... ¿Querías decir algo más? No, simplemente lo que ocurre es que probablemente muchos ciudadanos que lamentablemente no han tenido la posibilidad, desde luego, de concretar el sueño de la vivienda propia y, bueno, llegan a esta edad de la vida en la que realmente los encuentra sin vivienda, ¿no? Vamos a conversar con Fernando Álvarez de Celis, que es director de Tejido Urbano, que justamente es quien han realizado este informe privado. ¿Cómo estás, Fernando? Un placer, buen día. Un gusto, muchas gracias. Hola, bueno, muchísimas gracias. Bueno, contame más de esto, porque realmente es hasta preocupante, ¿no? Porque estoy imaginando el contexto de la persona mayor, la preocupación por alquilar, con lo que significan el salario de un jubilado. Hoy reciben un 3,5% más, pero bueno, el salario básico es bajísimo. Hay que sumar el tema de la salud. Digo, qué difícil, qué contexto complicado, ¿no? Bien, tal cual como señalaron ustedes, las cifras muestran que el 7,5% de los adultos mayores alquilan. En la Argentina son 360.000 adultos mayores que alquilan. Eso es un dato muy importante. Sí. Se ha duplicado en los últimos 20 años y acá, como bien señalaron recién ustedes, cuando uno analiza esta gente, no logran con sus ingresos pagar el alquiler, con lo cual el 90% sigue trabajando y además recibe aportes de familiares para poder pagar el alquiler. Es gente que a lo largo de su vida activa, como bien señalaban, no logró comprar su casa y obviamente en este estado de la vida ya no lo pueden comprar y tienen que seguir alquilando. Pero por supuesto sus ingresos bajaron y muchos de ellos terminan mudándose a habitaciones más pequeñas o a departamentos más pequeños porque no pueden subventar este alquiler. Así que es una situación bastante preocupante y el 90% y el 60% de este grupo son pobres por ingresos. O sea que vos tenés un cóctel bastante explosivo ahí. ¿Cómo es, no? Porque la paradoja de la vida, digo, la etapa en la que deberían descansar, relajarse, disfrutar de otra manera, porque afortunadamente hay muchas cosas interesantes para ellos y propuestas para disfrutar, no, tienen que seguir con las mismas preocupaciones y aún más, preocupaciones todavía aún más grandes por este tema del salario y de los alquileres, claro. No hay una, vos decías, están mucho más bajos los salarios y los alquileres se fueron por las nubes. O sea que es casi imposible, me imagino, para la mayoría de ellos. Tal cual, y esto es una novedad en la Argentina porque a fin del siglo XX el argentino promedio llegaba a los 60 años con una vivienda. O sea, le costaba a lo largo de su vida activa comprar su vivienda, pero llegaba a tener la vivienda, con lo cual le bajaban los ingresos con la jubilación, pero tenía ciertos activos que les permitían por lo menos no tener gastos en la vivienda porque tenía su propia vivienda. Bueno, hoy esto ha cambiado y lo más preocupante es que estamos en el piso de la cantidad de adultos mayores que alquilan, porque como cada vez es mayor la cantidad de gente que alquila, a medida que se vaya llegando a esa edad, más de 60 años, va a haber mayor cantidad, con lo cual nosotros creemos que en los próximos años se va a duplicar esta cifra. Si no se hace nada. O sea, tenemos un problema estructural bastante fuerte en Argentina. Pasamos de un país de propietarios a un país de inquilinos. Claro. Hoy en Argentina el 30% alquila, hace 20 años era el 15%. Ejemplos como la ciudad de Buenos Aires, que hoy el 40% de la población alquila y ya el 15% de sus adultos mayores son inquilinos. Nombraste a Buenos Aires y te iba a preguntar justamente eso. ¿Hay algunos sectores del país que es aún más grave esta situación? El lugar más grave es en la ciudad de Buenos Aires, donde el 15% alquila de los adultos mayores, con lo cual ahí tenés una población ya muy importante de adultos mayores que alquilan. Después le sigue Rosario y Córdoba, las ciudades más grandes son las que tienen mayor cantidad. Sí. Y ahí tenés un dato también que casi el 40% de esas personas que alquilan eran gente que había venido de otros lugares del país a trabajar a la ciudad y que en lo largo de su vida activa no lograron conformar su propio techo. Entonces vinieron, trabajaron, alquilaban y cuando llegaron a adulto mayor
no pudieron dejar de alquilar. Entonces ahí tenés un problema también de la dificultad que hay cada vez más de adquirir en el momento activo de la vida una vivienda que después repercute obviamente en esta franja etaria. Fernando, ¿este informe se centró específicamente en este tema del alquiler de las personas mayores o abarcó otros temas y salió esta conclusión que llamó más la atención? Nosotros estamos haciendo de la Fundación con Matías Araujo un libro sobre historia del alquiler en Argentina. Y dentro de ese proceso que está haciendo el libro surgieron varios temas y un tema que surgió fuertemente, el tema de alquiler de los adultos mayores. Entonces hicimos foco en este informe y acá nosotros hacemos un informe semanal, distintos temas de jóvenes, adultos, digamos, de distintas cuestiones del hábitat, y en este informe nos focalizamos sobre los adultos mayores del alquiler, donde la verdad que descubrimos sin querer esta cifra de la duplicación de alquiler de adultos mayores en los últimos 20 años. ¿Y ahondaron un poquito más también en la causa? Pensaba recién en la situación económica del país, en la cantidad de planes de viviendas que han caído, lamentablemente, que era también, ¿no?, una oportunidad para mucha gente en su momento y que ya no existen. Mira, cuando uno tiene que analizar esto, tiene que hacer la película, y la película son los últimos 20 años. En los últimos 20 años, una de las cuestiones que pasó es que la relación entre el costo de la vivienda y el ingreso se fue separando cada vez más. Vos pensás que en la década del 90, con 8 años de salario promedio, comprabas una vivienda. Hoy estás arriba de 20 años de salario promedio para comprar una vivienda, con lo cual lo hace cada vez más difícil. Por otro lado, lo que pasó es que desapareció en todos estos 20 años el crédito hipotecario. Casi no hubo, algunas cuestiones puntuales, pero casi no hubo crédito hipotecario en Argentina. Entonces tenés cada vez vivienda más cara, ingresos cada vez menores, desaparición del crédito hipotecario y sobre todo en las grandes ciudades que la gente viene y alquila donde se produce un proceso de inquilinización muy fuerte. Bueno, el problema es que llegás adulto mayor con esto y aparece esta novedad a la Argentina de adultos mayores que no son propietarios. Contame rápidamente y ya después te dejo seguir trabajando sobre la fundación para que la gente la conozca. Es muy interesante todas las acciones que llevan adelante. Bueno, nosotros como fundación un poco es esto, poner arriba de la mesa y poder discutir en sociedad, debatir la cuestión del hábitat en Argentina, los problemas que tenemos y cómo tratar de generar políticas públicas para que esto se pueda revertir. En eso trabajamos en generar investigaciones que permitan, digamos, este tipo de cuestiones. Todos los libros y todas las informaciones están en la página Tejido Urbano, tejidoUrbano.net, y la idea es esto, debatir y generar políticas públicas para generar un hábitat mejor en un país donde tiene un déficit de 4 millones de viviendas y un déficit estructural de 1 millón de viviendas que faltan y 3 millones que tienen déficit de infraestructura, de servicios y demás. Fernando, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por la preocupación, por la ocupación en este tema también, que hay que hablarlo, que hay que visibilizar estos números para ser conscientes, ¿no?, de la situación y hacer algo para que cambie. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días.